¿Te has puesto a pensar en la ironía más grande de la vida moderna? Que la gente que más anda tras el dinero son los que menos se sienten ricos. Le echan ganas día y noche, se matan trabajando, sacrifican todo, amontonan bienes, y aunque vean que sus cuentas bancarias crecen, la sensación de que nunca es suficiente no los deja en paz. Alan Watts le puso un nombre a esto: el espejismo de la abundancia. Y lo que descubrió este genio va a destruir todo lo que te han contado sobre la riqueza, porque el verdadero problema no es cuánto tienes en el banco, es esa obsesión por andar tras el dinero. Entre más te aferras a los billetes, más se escapan. Es como tratar de agarrar agua con los puños cerrados. A lo mejor estás pensando que todo esto es pura filosofía barata, que en el mundo real el dinero soluciona problemas. Y es cierto, el dinero quita problemas de dinero. Pero Alan Watts se dio cuenta de algo que el mundo occidental prefiere ignorar: esa necesidad enfermiza de buscar dinero. Crea la misma pobreza que quieres evitar. Y no hablo solo de la pobreza material, sino de la peor de todas, la pobreza del alma. Te vuelves pobre de presencia, pobre de paz, pobre de vida real, porque cada segundo que gastas persiguiendo el señor dinero es un segundo que dejas de vivir. Y la vida está pasando ahorita, no cuando tengas 10,000, 100,000, 1,000,000, ahora, en este segundo que acabas de perder leyendo esto, mientras planeas cómo ganar más. ¿Ves el engaño? Este video no te va a enseñar a hacerte rico de la noche a la mañana. Es algo más peligroso. Te va a mostrar cómo deshacerte de ese espejismo que te mantiene en la miseria. Aunque tengas dinero, Alan Watts le dedicó su vida a estudiar la meditación zen y la psicología occidental. Y descubrió que el mundo occidental inventó una enfermedad financiera que no existía en el Oriente: la ansiedad de nunca tener suficiente. ¿Conoces a alguien que por fin se relajó después de alcanzar su meta financiera? Claro que no, porque la meta siempre se mueve, siempre, y andas tras ella como un perro, dándole vueltas a su propia cola. Esa angustia que sientes por el dinero no tiene nada que ver con tus necesidades reales. Es tu ego. Ese ego que se cree separado del mundo, tratando de probar su valor a través de números. Desde que eras niño, te lavaron el cerebro. Te hicieron creer que tu valor como persona depende de lo que tienes. Lo que ganas define tu posición en la sociedad, tu coche, tu casa, tu ropa, todo grita tu lugar en la pirámide. Y el ego, esa máscara que llamas yo, tiene pánico de no ser suficiente, así que busca seguridad en amontonar cosas. Más dinero significa más seguridad, más valor, más pruebas de que existo y de que me importa a alguien. Pero aquí está el primer paradójico descubrimiento de Alan Watts. El ego nunca está seguro, porque el ego es una ilusión y no puedes demostrar la existencia de algo falso a través de números reales. Es como tratar de pesar tu sombra. Entre más dinero acumulas para probar tu valor, más necesita el ego, porque en el fondo, en ese silencio que hay entre tus pensamientos, sabes que el dinero no está llenando el vacío, solo le está añadiendo ceros al lado. Y ya sabes, ceros a la izquierda no valen nada. Alan decía: tú no estás haciendo esto, tú eres esto. El universo no está sucediendo para ti, está sucediendo como tú. Pero cuando vives engañado, cuando crees que eres un ego aislado, luchando por sobrevivir en un mundo hostil, transformas todo en una guerra. Hasta tu relación con el dinero. Peleas contra la escasez, peleas contra tus competidores, peleas contra el tiempo. Y la guerra genera tensión.
y la tensión contrae, y la contracción es todo lo contrario a la corriente que te lleva a la verdadera abundancia. Piensa en el agua que baja de la montaña, no se esfuerza, no tiene metas trimestrales, no se levanta a las 5 de la mañana, odiándose por no fluir más rápido. El agua simplemente se deja llevar por el camino más fácil, y así esculpe cañones, alimenta océanos y sustenta la vida. El Tao llama a esto Wu Wei, acción sin esfuerzo, pero a ti te enseñaron lo contrario. Te dijeron que tienes que esforzarte, controlar, manipular, dominar, que solo a través de la lucha mereces algo. Y entonces luchas y te agotas, y aunque juntes dinero a base de puro esfuerzo, estás demasiado cansado para disfrutarlo. Construiste una jaula de oro, y una jaula sigue siendo una jaula, aunque los barrotes brillen. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no entiende, y que Alan Watts pasó años analizando. Algo sobre la naturaleza del deseo, que cambia todo el juego. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender cómo llegamos a este nivel de locura, donde trabajar hasta reventar es una virtud y descansar es ser un flojo. La cultura occidental viene del cristianismo protestante, que inventó lo que los sociólogos llaman la cultura del esfuerzo. La idea de que trabajar duro es lo correcto, que la riqueza es una bendición de Dios, que la pobreza es culpa de tus propios errores. Eso no existe en el Zen, en el taoísmo, ni en el hinduismo. Allá, el sabio es el que menos tiene, no el que más. El iluminado es el que superó su deseo de acumular, no el que tiene la casa más grande. Pero en el mundo occidental, desde la Reforma Protestante, el trabajo se convirtió en una virtud en sí mismo. No importa si lo que haces tiene sentido, si te hace feliz o si te ayuda a crecer. Lo importante es estar ocupado, estar produciendo, estar haciendo billetes. Y esto creó una neurosis colectiva, donde la gente se siente culpable por simplemente existir. Sin generar dinero, conoces esa culpa, ese sentimiento incómodo cuando no estás haciendo nada, cuando podrías estar poniéndote las pilas, ganando más, progresando. Alan Watts llamaba a esto la enfermedad del si tan solo. Si tan solo tuviera 10,000 más, me relajaría. Si tan solo pagara esta deuda, estaría tranquilo. Si tan solo llegara a ese puesto, a ese número, a ese logro. Pero el si tan solo nunca se acaba, porque es una trampa que te pone tu ego para mantenerte atrapado en el futuro, donde él puede seguir existiendo. El ego no puede vivir en el ahora, en el presente puro, sin pensar en el pasado ni en el futuro. No hay ego, solo existe la presencia, y la presencia no necesita dinero para sentirse válida. ¿Quieres saber qué es la verdadera abundancia desde el punto de vista de Alan Watts? No es tener muchas cosas, es necesitar pocas. No es acumular recursos, es dejarse llevar por la corriente. La persona más rica no es la que más tiene, es la que más disfruta lo que tiene. Puedes tener millones y vivir en la miseria mental, siempre con miedo a perder, siempre queriendo más, siempre comparándote con los demás. O puedes tener lo suficiente y vivir en la abundancia de la conciencia, saboreando cada instante, cada comida, cada respiración. ¿Cuál de esas vidas es más rica? Pero espérate, Alan Watts no era ningún ingenuo. No te está diciendo que vendas todo y te vayas a un lugar de paz. Aunque él mismo lo haya intentado, él te está señalando algo más profundo, la diferencia entre jugar el juego de la vida y ser jugado por él.
Puedes participar en el sistema económico, puedes ganar dinero, incluso puedes tener mucho dinero, pero sin estar aprisionado por la búsqueda, sin estar identificado con los números, sin pensar que tú eres tus posesiones. La pregunta clave es, ¿tú estás usando el dinero o el dinero te está usando a ti? ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿Aprecias lo que tienes o solo ves lo que te falta? Estas preguntas disuelven el espejismo de la abundancia. Cuando te sientas con ellas de verdad, sin las respuestas prefabricadas que tu ego ofrece. Y aquí viene el paradojo que pocos cachan. Las personas que dejan de andar tras el dinero desesperadamente, a menudo terminan atrayendo más. ¿Por qué? Porque cuando te relajas, cuando te dejas llevar por la corriente, cuando haces tu trabajo por amor al trabajo, y no solo por los papelitos, te vuelves mejor en lo que haces, te vuelves creativo, te vuelves presente, y la presencia es magnética. La gente quiere estar cerca, quiere trabajar contigo, quiere pagarte, no porque te estés vendiendo desesperadamente, sino porque estás siendo genuinamente tú. Alan Watts decía que no puedes fingir eso. No puedes hacer un truco mental de quiero, pero finjo que no quiero. Para atraer por no querer, el universo no es tonto, carnal, no es una técnica, es una disolución, es ver a través de la ilusión de que eres un ego separado, que necesita rifarse para sobrevivir, y cuando esa ilusión se disuelve, aunque sea por momentos, actúas diferente, trabajas diferente, te relacionas diferente, y los resultados, incluyendo los papelitos, fluyen diferente. Hay una historia de meditación zen que a Alan le encantaba contar sobre un monje que se estaba muriendo de hambre en un lugar de paz. Un día le pregunta al maestro, «Maestro, ¿por qué siempre andamos sin lana?» El maestro responde, «Porque te la pasas preguntando por qué siempre andamos sin lana». El monje se queda con cara de «¿What?». El maestro continúa, «Tu atención está en el no tener. Entonces, el no tener es lo que cultivas». El monje dice, «Pero si no pienso en los papelitos, ¿cómo van a aparecer?». Y el maestro se ríe, «Siembra arroz. No siembres pensamientos sobre el arroz. El arroz viene del sembrar, no del pensar». ¿Estás sembrando arroz o sembrando ansiedad sobre el arroz? ¿Estás haciendo tu chamba o estás rumiando sobre cuánto vas a ganar? ¿Estás presente en el proceso o solo en el resultado? Porque el resultado es futuro y el futuro es ilusión. Solo el presente es real y es en el presente que el trabajo real sucede. Es en el presente que la creatividad fluye. Es en el presente que la vida se vive. Pero aquí viene la parte que te va a volar la cabeza. Alan Watts descubrió algo observando tanto a empresarios de éxito como a maestros zen. La verdadera abundancia no viene de añadir más a tu vida. Viene de subtraer el miedo a la escasez. Piénsalo bien. Si tuvieras cero miedo de quedar pobre, cero ansiedad sobre el mañana, ¿cómo actuarías hoy? Probablemente harías el trabajo que amas, te relacionarías con personas que valoras, vivirías con más ligereza, tomarías riesgos creativos, y esas son exactamente las actitudes que generan prosperidad real, no la prosperidad de sobrevivir, la prosperidad de vivir plenamente. La economía moderna funciona con el miedo. El marketing se basa en hacerte sentir inadecuado para que compres la solución. La chamba se basa en la amenaza de perder el sustento si no obedeces. Las inversiones se venden a través del miedo de quedar atrás. Todo el sistema económico está lubricado por la ansiedad y tú nadas en ese mar de miedo desde que naciste. Entonces,
internalizaste la creencia de que el miedo sobre los papelitos es normal, natural, necesario. Alan Watts estudió sociedades orientales y se dio cuenta de que esta neurosis no es universal. Existen culturas donde el concepto de acumular para seguridad futura simplemente no existe de la misma forma patológica, donde la gente trabaja, sí, pero no vive en terror constante de escasez, donde la comunidad cuida de los suyos, y la idea de morir solo y pobre no es ese fantasma que asombra cada decisión de vida. El mundo occidental perdió eso, perdió la red de seguridad comunitaria y la reemplazó por la cuenta bancaria individual, y ahora estás solo con tus miedos y tus números. Puedes sentir eso en la panza, ¿verdad? Aquella tensión sobre los papelitos que vive allí, siempre está ahora. Mientras escuchas esto, es una contracción sutil, una preocupación de fondo, y esa contracción bloquea el flujo, bloquea la creatividad, bloquea oportunidades, bloquea la propia energía que atrae abundancia. Estás tratando de agarrar agua con puños cerrados. Cuanto más aprietas, más se escurre. Alan decía que el universo es fundamentalmente generoso, no en el sentido moral, sino en el sentido de que existe suficiente para todos, si no hubiera acumulación patológica. La naturaleza es abundante. Un árbol no produce 10 manzanas, produce cientos. Un pez no pone 10 huevos, pone miles. El sol no brilla con moderación, derrama energía sin parar. La vida es excesiva, exuberante, abundante, pero el miedo humano crea escasez artificial, crea acúmulo, crea desigualdad, y entonces vives con miedo dentro de un universo abundante, como alguien muriendo de sed dentro de un río. Ahora, hay una distinción crucial aquí que Alan Watts hacía y que la mayoría pierde. Él no estaba predicando pobreza voluntaria. No era ascetismo por el ascetismo, era sobre la libertad psicológica en relación a los papelitos. Puedes tener dinero, puedes tener mucho. La pregunta es, ¿el dinero te tiene ATI? Cuando ves tu cuenta bancaria, ¿sientes expansión o contracción? Cuando alguien más rico aparece, ¿sientes amenaza? Cuando piensas en gastar con algo que te da alegría real, ¿sientes culpa? Esos sentimientos revelan tu relación real con el dinero, y para la mayoría de las personas, incluso las ricas, es una relación de miedo y control. Rico o pobre, estás igualmente atorado si el miedo comanda. Alan conocía billonarios atormentados y monjes sin nada en paz profunda. La diferencia no estaba en el saldo bancario, estaba en la libertad interior en relación a los números. Y aquí está el truco cósmico. Cuando disuelves el miedo, cuando realmente confías en que te dejarás llevar por la corriente de la vida, a menudo terminas con más papelitos que cuando estabas agarrando con desespero. ¿Por qué? Porque el desespero aleja a la gente. El desespero te hace aceptar chambas malas, relaciones tóxicas, negocios deshonestos. El desespero te hace pequeño, te hace implorar, te hace invisible. Pero la confianza real que viene de disolver la ilusión del ego separado, esa confianza es magnética, abre puertas, crea conexiones, atrae oportunidades. Pero no confundas eso con pensamiento positivo superficial. No es sobre repetir afirmaciones en el espejo, es más profundo. Es sobre ver, a través de la ilusión, de que eres un ego frágil que necesita protegerse del universo. Alan Watts decía, no estás dentro del universo, eres una expresión del universo. La misma energía que explota estrellas está explotando en ti. La misma inteligencia que orquesta galaxias está orquestando tu corazón latiendo ahora.
No estás separado de eso. Eres eso aconteciendo aquí, en este punto en el espacio-tiempo. Cuando esa percepción realmente cala hondo, aunque sea por unos segundos, el miedo se disuelve, porque el miedo nace de la ilusión de sentirnos vulnerables y separados. Si yo solo soy este ego chiquito y aislado, tengo todas las razones para estar asustado. El universo es inmenso e indiferente y yo soy insignificante. Pero si yo soy el universo, experimentándose a través de esta forma, entonces, ¿qué hay que temer? Es el universo teniéndose miedo a sí mismo. Es el océano con miedo a una ola. Mira, tu mano no le tiene miedo a tu pie. ¿Por qué? Porque ambos saben que son el mismo cuerpo. Pero tú le tienes miedo a otras personas, a la economía, al futuro. Porque crees en la separación. Crees que ellos son otros y que tienes que defenderte, competir, vencer. Y esa creencia crea la realidad que temes, crea la guerra de todos contra todos. Y en esa guerra, hasta los ganadores terminan exhaustos, paranoicos, vacíos. Alan Watts proponía una salida radical: dejar de jugar el juego de la comparación, dejar de medir tu valor contra los demás, dejar de andar tras la zanahoria que la cultura te pone enfrente. Y en vez de eso, hacerte la pregunta esencial: ¿qué quiero realmente hacer con este tiempo limitado que tengo en forma humana? No lo que debería querer, no lo que me han dicho que es éxito, sino lo que genuinamente me hace sentir vivo. Para mucha gente, cuando se hacen esa pregunta honestamente, descubren que no necesitan tantos papelitos como creían, porque la mitad del dinero que andan tras es para impresionar a gente que no les importa, comprar cosas que no les traen alegría real y construir una imagen que ni siquiera es quien realmente son. Quítale todas las capas de condicionamiento social y descubrirás que tus necesidades reales son mucho más sencillas de lo que el ego te hace creer. Eso no significa que te vas a volver hippie y vivir del aire. Significa que dejas de confundir necesidad con neurosis, comida, techo, salud. Esas son necesidades. Un carro de lujo para validar tu estatus, una casa enorme para impresionar a los vecinos, ropa de marca para probar que ya llegaste. Eso es neurosis del ego. Y la neurosis es cara. Cuesta no solo dinero, sino tiempo, energía, paz. Trabajas décadas para bancar la aprobación de gente que ni siquiera conoces bien. Alan tenía una pregunta que hacía en sus charlas: si supieras que vas a morir en 6 meses, ¿qué harías con tu tiempo? Y las respuestas siempre eran reveladoras. Nadie decía voy a chambear más para tener más lana. Decían cosas como viajar, pasar tiempo con quienes amo, hacer ese proyecto creativo que siempre he pospuesto, vivir por lo menos una vez sin miedo. Y entonces Alan preguntaba: entonces, ¿por qué no estás haciendo eso ahora? Y el silencio que seguía era la respuesta: porque estamos todos posponiendo la vida real para andar tras una seguridad futura que nunca llega. La vida está pasando ahora. Mientras planeas cuándo vas a empezar a vivir, estás aplazando la felicidad para cuando tengas X en la cuenta. Pero cuando llegues allá, la felicidad no te va a estar esperando. Va a haber otra meta, otro número, otro aplazamiento. Porque la felicidad no es un lugar al que llegas, es una forma de viajar. Es una cualidad de presencia que o la tienes ahora o nunca la tendrás. No importa cuántos ceros acumules. Y aquí está la paradoja final que Alan Watts reveló y que hace que todo tenga sentido. Ya eres rico. Ahora, en este momento, tienes este momento. Tienes esta respiración. Tienes conciencia.
Eres la propia conciencia a través de la cual todo aparece. Todo lo que posees lo experimentas a través de la conciencia. Sin conciencia, 1 billón en el banco es 0. No experimentas nada. Entonces, ¿qué tiene valor real? ¿El dinero o la conciencia que te permite experimentar? Y si es la conciencia, ¿por qué estás sacrificando presencia consciente para acumular números que solo tienen valor porque estás consciente de ellos? Es como trabajar toda la vida para comprar boletos para un concierto, pero nunca ir al concierto, porque estás ocupado trabajando para comprar más boletos. El concierto es ahora, la vida es ahora, y te lo estás perdiendo por estar obsesionado con los boletos. Alan Watts no estaba diciendo que el dinero no importa. Estaba diciendo que el dinero es un medio, no un fin. Es una herramienta útil, como un martillo, pero no vives para acumular martillos. Usas el martillo cuando necesitas clavar algo, y después te olvidas de él. El dinero debería ser así. Usarlo cuando lo necesitas, olvidarlo cuando no. Pero la cultura ha transformado el medio en un fin, y ahora adoras el martillo. Sueñas con el martillo. Tu identidad está atada a cuántos martillos tienes. Y olvidaste completamente lo que estabas tratando de construir con ellos. Entonces, aquí está la pregunta que disuelve la ilusión. ¿Qué estás tratando de construir con tu vida? No con tu dinero, con tu vida. Porque la vida no es dinero. Vida es tiempo, atención, presencia, experiencia. Y estás gastando tu vida real para ganar dinero virtual, que solo existe porque acordamos colectivamente que existe. Es un juego útil, pero un juego. Y te estás tomando el juego más en serio que la propia vida, y ahora viene el giro que Alan Watts ofrece. Él observó que en el taoísmo existe un concepto llamado Te, que es diferente del poder forzado. Te es el poder que viene de estar alineado con el Tao, con el flujo natural. Es el poder del árbol que crece sin esfuerzo, del pájaro que vuela sin pensar cómo. Es el poder que tienes cuando dejas de intentar tener poder. Y ese Te se aplica al dinero de forma sorprendente. Cuando dejas de andar tras el dinero y empiezas a expresar tu Te, tu virtud natural, tu contribución única, el dinero tiende a fluir más fácilmente. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo algo genuino, no estás vendiendo, estás compartiendo, no estás manipulando, estás sirviendo. Y la gente siente la diferencia. La autenticidad atrae, el desespero repele. Es simple así. Piensa en los artistas, emprendedores, creadores que admiras. Los mejores no son los más desesperados por el éxito, son los más apasionados por lo que hacen. Ellos harían eso mismo aún sin que les paguen. Y es exactamente por eso que les pagan tan bien. Porque la pasión genuina es rara y valiosa. No la puedes fingir. O la tienes, o no la tienes. Y cuando la tienes, cuando estás expresando tu Te real, las oportunidades aparecen de formas que no planeaste. Alan llamaba a esto sincronicidad significativa. Cuando estás alineado, cuando te estás dejando llevar por la corriente, la vida conspira a tu favor. No porque existe un Dios personal recompensándote, sino porque estás en armonía con la forma en que las cosas funcionan. Estás surfeando la ola, en vez de nadar contra la marea, y surfear es infinitamente más eficiente y placentero que luchar. Pero tiene un prerequisito: necesitas confiar, y confiar es aterrador para el ego. El ego quiere control, quiere certeza, quiere garantías, quiere saber exactamente cuánto va a entrar, cuándo, cómo, quiere planear los próximos 5, 10, 20 años. Pero la vida no funciona así. La vida es improvisación, es jazz,
Es un río que cambia de curso, y tú o te dejas llevar por la corriente de la vida, o te quedas atorado, resistiendo, cada vez más rígido, cada vez más angustiado. Confiar no significa ser irresponsable, ¿eh? Tú sigues pagando tus deudas, sigues planeando, sigues chambeando, pero lo haces sin agarrarte con desesperación. Agarras las cosas con suavidad, como si sostuvieras un pajarito. Si aprietas demasiado, lo matas. Si abres la mano de más, se te vuela. Pero si lo sostienes con la presión justa, con cariño, puede que se quede contigo por elección. Así es con el señor dinero. Agárralo con suavidad, úsalo con sabiduría, pero no lo conviertas en tu Dios, en tu amo, en tu identidad. Nunca. Alan Watts tenía una frase que te dejaba pensando: el precio de la cordura en una sociedad de locos es parecer loco. ¡Qué fuerte! Si tú disuelves esa neurosis por el dinero, vas a parecer raro para los que siguen atorados en ella. Te van a decir irresponsable, soñador, ingenuo. Te van a preguntar por tu plan de jubilación, por tu progreso en la chamba, por tu estatus social. Y si tú les respondes que estás viviendo ahora, en lugar de sacrificarte ahora por un tal vez en el futuro, te van a mirar como si fueras un extraterrestre. ¡Qué tristeza! Pero, ¿y si los locos son ellos? ¿Y si dedicar 50 años de tu vida a acumular lo suficiente para tal vez disfrutar los últimos 10, si no estás enfermo o difunto, es la verdadera locura? ¿Y si andar tras un trabajo que odias, para impresionar a gente que te cae gorda, para comprar cosas que no necesitas, es la verdadera alienación? Tal vez. La verdadera cordura sea vivir cada día como si importara, porque importa. Este es el único día que tienes. Ayer ya se fue, mañana es pura imaginación. Solo existe hoy. Échale ganas, y el dinero, cuando lo ves con claridad, es solo una herramienta para facilitar el hoy. No es el punto final. El punto es estar vivo, estar presente, estar contribuyendo, estar apreciando. El dinero puede facilitar esas cosas hasta cierto punto, pero más allá de ese punto, más dinero no añade más vida, solo añade más preocupación por proteger ese dinero. Mira, si de verdad absorbiste lo que Alan Watts está diciendo a través de este video, algo empezó a disolverse en ti. No de forma dramática, tal vez, pero esa creencia de que necesitas más, siempre más, de que nunca es suficiente, esa creencia está un poquito más débil ahora. La viste venir, aunque sea por momentos. Y verla venir es el comienzo de la libertad. Este video no es solo entretenimiento filosófico, es un intento genuino de transmitir una verdad que ha sido borrada sistemáticamente de la conciencia del mundo occidental en los últimos siglos. La verdad de que ya eres completo, que la riqueza real está adentro, que puedes participar en el juego económico sin ser poseído por él. Aguas. Esa sabiduría es rara. Canales que se clavan en esta profundidad, sin vender fórmulas mágicas, sin prometer trucos de manifestación, solo ofreciendo claridad zen, son escasos en el algoritmo. ¡Qué chulada! Si esto resonó contigo, si algo se disolvió, si sentiste un alivio, aunque sea breve, de esa ansiedad constante por el dinero, el super thanks que está ahí abajo, es una forma de que digas: esta verdad me importa. No es un pago, es reconocimiento. Es tú validando que este tipo de contenido, profundo, honesto, sin rollos, merece existir y crecer. Cuando le picas a ese corazoncito, estás invirtiendo no en mí, sino en la preservación de esa filosofía que el mundo moderno intenta callar, con ruido y consumismo. Te conviertes en aliado en la misión de mantener viva la sabiduría de Alan Watts
y nada sería más meditación zen que apoyar la disolución de ilusiones. Entonces, ¿cómo vives con esta nueva percepción? ¿Cómo integras esto en el mundo práctico, donde llegan las cuentas y necesitas ganar dinero? Alan Watts tenía recomendaciones simples, pero poderosas. Primero, distingue necesidad de neurosis. Antes de andar tras más dinero, pregúntate para qué lo quieres exactamente. Si es necesidad real, comida, salud, un techo digno, chambea para eso sin culpa. Pero si es para validación, para compararte con los demás, para aparentar estatus, reconoce que es neurosis del ego y pregúntate si vale la pena sacrificar tu paz por eso. Segundo, haz lo que harías aunque no te pagaran y encuentra la forma de que te paguen por eso. Esto no es idealismo hippie, es estrategia inteligente, porque cuando amas lo que haces, te vuelves bueno en eso. Y cuando eres bueno, eres valorado. Puede llevar tiempo, puede exigir creatividad, pero es posible, y aunque no sea posible hacerlo al 100%, busca al menos un elemento de eso en cada día. Ponte las pilas. Tercero, practica la suficiencia. Llega a un número, a un estilo de vida, donde digas, esto es suficiente, no necesito más. Puedo chambear para mantener esto y vivir el resto del tiempo. El problema de la mayoría de la gente es que lo suficiente siempre se mueve. Entre más tienen, más quieren. Pero la suficiencia es una decisión consciente. Es tú diciendo, yo decido que esto basta, y entonces eres libre, porque te saliste de la carrera. Cuarto, aprecia lo que tienes como si fuera la primera vez. Esa comida, esa casa, esa relación, míralo con ojos nuevos, porque la apreciación transforma la escasez en abundancia. De volada, puedes tener poco y vivir en riqueza de percepción, o tener mucho y vivir en pobreza del alma. Tú decides. Quinto, recuerda siempre, tú no eres lo que posees, tú eres la conciencia que experimenta lo que posees. Y la conciencia no puede ser comprada, vendida o acumulada. Ella simplemente es, y tú eres eso. Tú eres el universo. Mirándose a sí mismo a través de esos ojos en este momento, eso es más valioso que todos los tesoros del mundo. Alan Watts vivió esto. Tuvo periodos de pobreza y periodos de relativa abundancia. Y él decía que la mayor diferencia no era externa, era interna. La paz que venía de no estar amarrado al resultado, de confiar en el dejarse llevar por la corriente, de saber que él era mucho más que sus números bancarios. Esa paz estaba disponible tanto en la pobreza como en la abundancia, porque no dependía de circunstancias externas, dependía de ver a través del autoengaño del ego separado. Así que hoy, ahora, tú tienes una elección. Puedes regresar a la carrera ciega tras el dinero, creyendo que más va a llenar el vacío. O puedes respirar hondo, mirar a tu alrededor y darte cuenta de que ya estás en medio del espejismo de la abundancia. Estás vivo. Estás consciente, tienes este momento, y este momento es todo lo que existe. El dinero va a venir y va a ir, olas en el océano. Pero tú eres el océano, profundo, vasto, inalterado por las olas en la superficie. Cuando te das cuenta de eso, de verdad te das cuenta, la búsqueda termina. No porque te hayas rendido, sino porque despertaste. Y al despertar, descubres que nunca fuiste pobre, solo creías que lo eras. Y creer en la pobreza es la única pobreza real. Ahora, dime una cosa, y sé brutalmente honesto en los comentarios. ¿Estás de acuerdo en que andar tras el dinero te empobrece? ¿O crees que esto es romantización de la pobreza? Porque esa es la gran división. Hay quien escucha a Alan Watts y siente liberación, y hay quien escucha y siente coraje,
porque parece estar invalidando la lucha real que es ganarse la vida en el mundo capitalista. ¿Tú quién eres? Rífate con tu respuesta. ¿Equipo libertad a través de la renuncia o equipo lucha por el espejismo de la abundancia? Quiero ver ese debate ardiendo en los comentarios, porque justo en ese paradoja, ahí es donde se esconde la verdad. Es como cuando estás en el metro. Todo mundo corre para agarrar un asiento, pero al final, ¿a dónde vamos con tanta prisa? ¿Acaso no sería mejor dejarse llevar por la corriente, como un río que fluye tranquilamente hacia el mar? La neta, el mundo occidental nos ha vendido la idea de que la felicidad está en echarle ganas para acumular papelitos. Pero, ¿y la pobreza del alma? ¿Quién se preocupa por eso? Alan Watts decía que el ego es esa voz en nuestra cabeza que nos hace creer que somos separados del mundo, que necesitamos controlarlo todo para ser felices. ¡Qué ironía! Es como el señor dinero, siempre pidiendo más. Nunca está satisfecho. Y nosotros, ahí vamos, como burritos detrás de la zanahoria. Pero, ¿qué tal si nos rifamos a cambiar el chip? ¿Qué tal si en lugar de andar tras el espejismo de la abundancia, nos ponemos las pilas para encontrar la verdadera riqueza en las cosas simples de la vida, en la familia, en la comunidad, en un atardecer? Es como cuando prendes una veladora a la Virgencita, pidiendo que te ilumine el camino, pero luego te clavas en el celular viendo ofertas de El Buen Fin. ¡Qué contradicción! Así que, banda, ¿de qué lado están? ¿Del lado de la meditación zen, buscando la paz interior en un lugar de paz? ¿O del lado de la cultura del esfuerzo, sudando la gota gorda para complacer al señor dinero? Los leo en los comentarios. Quiero ver ese debate encendido, porque ahí, en ese choque de ideas, es donde vamos a encontrar la luz, la neta del planeta,